Bienvenidos a un nuevo video. Les voy a mostrar cómo realicé el patrón básico de esta linda blusa. Voy a trabajar con una hoja tanto de 60 centímetros de largo como 45 centímetros de ancho. Voy a dejar en este espacio en la parte superior 2 centímetros de ancho. Trazo una línea para poder dejar espacio para los centímetros de costura en el área del cuello. Bien, luego de tener esta línea de inicio, yo voy a proceder a medirme el ancho de mi espalda. Ustedes se miden su ancho de espalda, es decir, de un hombro al otro, y lo que les dé ustedes lo van a dividir entre dos. En mi caso da 34 centímetros y al dividirlo entre dos me da 17 centímetros. Esa medida la voy a colocar allí de izquierda a derecha. Y ahora voy a bajar para hacer los puntos y trazar la línea del busto y voy a medir esos 17 centímetros del ancho de la espalda y le voy a agregar unos 4 centímetros que son estándar para poder hacer estos puntos referenciales y poder lograr la recta que me va a representar la línea del busto. Entonces, ya teniendo esos dos puntos que les mencioné, voy a trazar la línea. ¿Qué cantidad voy a colocar allí? Bueno, me voy a medir todo el contorno de mi busto y lo voy a dividir entre 4 y eso me va a dar 23 centímetros y coloco esta línea de 23 centímetros. Si voy a trabajar con una tela stretch, lo puedo hacer así a la medida, pero si quiero una tela rígida, debo aumentarle 1,5 centímetros a esa medida que ustedes ya le colocaron al busto. ¿Bien? Ahora procedo a realizar la medida del cuello. Como pueden observar, el cuello es un cuello tortuga. Entonces le voy a colocar aquí unos 9 centímetros de ancho en el cuello y unos 8 bajando. Entonces ya al tener 9 centímetros de ancho del cuello y 8, voy a proceder a realizar la forma curva de mi cuello. Al trazar ya veo el resultado. Es un cuello redondo y si pueden observar este patrón que comencé es el patrón delantero. Aquí en el punto donde llegué el ancho de la espalda voy a bajar hasta esta línea del busto, pero sin antes voy a marcar 3 centímetros hacia abajo. ¿Para qué? Para darle la inclinación al hombro. En todos mis videos yo realizo esta acotación y esta medida tan importante porque es la que le va a dar la inclinación al hombro en la pieza. ¿Ven? Ahora completo la línea de lo que es desde el hombro hasta el busto. Esa línea me va a servir como referencia para hacer lo que es la sisa de la manga. Entonces, mido, divido entre 2 esa línea y hacia la izquierda a partir del punto medio marco 1 centímetro. Y ahora con mi regla que me va a servir para unir esos 3 puntos, que es del hombro, el del centro y el punto que está al final de la línea del busto, esos me van a formar mi curva, mi línea curva de la sisa. Se lo coloco así, alineo con los puntos y trazo. Allí lo pueden observar, ya tengo de una vez marcada mi sisa. Ahora continuamos y nos vamos a medir desde el hombro hacia el área de la cintura, pasando por el busto. Repito aquí, desde el hombro paso por el busto y termino en la cintura, ¿ok? Allí mi talle delantero, esta medida tan importante que son 44 centímetros en mi medida y esta corresponde a la medida para las tallas de talla M. Entonces trazo mi línea, ya yo me medí mi contorno de cintura, lo dividí entre 4 y eso me va a dar 18,5 si quiero mi blusa ajustada. Ahora si la quiero holgada le aumento a esa línea 1,5 centímetros como lo puedo hacer en la línea del busto. Ahora trazo la línea del costado y ya tengo prácticamente la mitad del trabajo realizado. Trazo aquí
y continúo con la medida de lo que es el largo de la blusa, ya que estoy trabajando por el momento hasta la cintura. Entonces voy a medir desde la línea de la cintura, esa línea que ustedes ven allí marcada en ese color oscuro, desde allí hacia abajo 12,5 centímetros, o le pueden colocar 12 centímetros. En este caso yo utilicé 12 centímetros. ¿Ven? Ustedes se miden hasta donde tienen el alto de la cadera, es decir, de la cintura hasta donde les llega la cadera. Bien, ahora ya colocando esos dos puntitos allí que me representan de arriba hacia abajo 12 centímetros, aquí voy a colocar el valor del contorno de la cadera. En mi caso son 100, entonces lo divido entre 4 y me da 25. Y esa línea tracé 25 centímetros y por supuesto, tomando en cuenta el tipo de tela, ustedes la dejan así si es stretch, o si es más rígida la tela, 1,5 centímetros le pueden dejar de más. Ahora trazo esta línea desde aquí, desde esta esquina, la marco a lo que es desde el inicio, pero cuando voy a llegar hasta el centro, voy a bajarle 1 centímetro para darle como una forma semicurva allí a esa parte baja de la cadera, ¿ok? Ahora voy con la parte de los plisos que lleva la blusa. Estos detalles que lleva el tipo de cuello, que aparte de ser un tortuga, lleva esos 3 plisos. Entonces, para que puedan resultar esos plisos, yo debo hacer una pinza de busto. Entonces voy a tomar como referencia esa línea del busto. Voy a ver mi contorno del busto, hasta dónde llega esa forma cóncava, ¿verdad? De mi busto, y ustedes se pueden guiar así, o si no, ustedes se miden desde el centro de un seno hacia el otro. En mi caso son 18 centímetros, eso se llama separación de busto. Mido y lo que me dé, que en mi caso es 18 centímetros, lo dividí entre 2 y eso me da 9 centímetros. Entonces marco desde izquierda a derecha 9 centímetros y marqué ese punto, y ese es el que me va a servir para hacer la pinza del busto. ¿Ve? Pueden repetir lo que estoy diciendo para que entiendan, ¿ok? Esa es la ventaja de los videos, que ustedes pueden repetir varias veces el video y para que puedan entender lo que estoy explicando. Ahora voy a colocar aquí 4 centímetros de ancho de la pinza, que esto nomás sale de lo que es la diferencia que hay entre el talle delantero con el trasero. Entonces aquí voy a medir, aquí me mide 15,5 y voy a bajar y se sale casi 1 centímetro y marco un punto. Entonces a partir de esa línea completo, y ahora voy a unirla con la línea de la cintura, ¿ok? Se genera una nueva forma de lo que es el costado entre busto y cintura y le coloco una línea nueva. Entonces esta ya no la voy a utilizar, y al doblar allí va a llegar completamente hacia la de arriba. Entonces en esta parte de aquí yo voy a hacer las medidas para marcar con líneas punteadas por donde va a ir el corte en el patrón, y estas líneas van a ir abiertitas después cuando se cierre la pinza del busto. Aquí voy a medir 1,5, ok, desde izquierda a derecha, y aquí voy a hacer 2 medidas más de 2 centímetros de ancho y voy a marcar para que puedan resultarme esas pinzas en la parte del cuello. Ahora marco unas líneas punteadas en esas medidas que realicé allí para poder cortar, y hago 3 cortecitos por allí representados con estas líneas punteadas. Al doblar esto se abre y cambia, por supuesto. Entonces ahora yo debo marcar todo el contorno del centímetro de costura. ¿Ve? Entonces al marcarlo procedo a cortar. Ya marqué aquí mi cuello, tomando en cuenta que luego yo voy a marcar el cuello original sin ponerle centímetro de costura,
para hacer la figura de lo que es el cuello tortuga. Entonces aquí marqué el centímetro de costura de la sisa. Ahora voy con la del costado, que es con esta otra regla. Marco ahí y luego marco la parte del costado y esta parte baja termino de marcar la línea de la cadera. Ya teniendo cortado mi patrón básico delantero, ahora voy a cortar estas 3 líneas punteadas que marqué para representar el doblez o las pinzas que lleva el cuello. Ahora procedo a doblar la pinza, esa parte que ustedes ven allí, para que vean el efecto que resulta. Sería el traslado de las pinzas y dejarían un espacio entre ellas para poder marcar sobre la tela y que a la hora de confeccionar se tome en cuenta de hacerle las pinzas en esa área del cuello. Ahora procedo a realizar el patrón básico trasero. Voy a hacer lo mismo, voy a trazar esta línea con 2 centímetros de ancho, luego hacia abajo voy a marcar las mismas medidas, pero voy a comenzar con los mismos 17 centímetros que había marcado del ancho de la espalda en lo que respecta al patrón delantero. Aquí yo coloqué 8 centímetros, perdón, aquí 21 centímetros, que es de 17 más 4. Bien, trazo mi línea del busto. En esta parte ya sería representada es la espalda, 23 centímetros, y como les mencioné anteriormente, ustedes le pueden agregar 1,5 centímetros si van a trabajar con tela rígida. Ahora en esta parte superior sí les voy a mencionar cuál va a ser el ancho del cuello. Le colocamos el mismo del delantero, que era 9 centímetros, y aquí yo le había colocado 8 centímetros, pero como este es el trasero, voy a bajarle 2 centímetros nada más y le trazo acá esta línea curva, semicurva, y allí pueden observar cómo debe quedar el cuello trasero. Ahora le voy a hacer la formita, el corte que debe llevar en forma de ojal. Separo aquí con 1 centímetro y bajo 8, y con mi regla voy a darle la forma en esa parte trasera que debe llevar la blusa. Ya teniendo esa forma allí, a partir del punto donde coloqué los 17 centímetros del ancho de la espalda, voy a bajar 3 centímetros, como lo pueden observar acá. ¿Para qué va a servir esos 3 centímetros? Para darle la forma a la caída del hombro. Como ven allí, esto es necesario para hacer la figura. Ahora voy a dividir entre 2 esta línea que me va a resultar acá, que baja desde el hombro hasta la línea de la espalda, y voy a trazar mi forma de lo que es la sisa de la manga. Ahora divido entre 2 esta línea y marco a partir de ese punto central 1 centímetro hacia la izquierda y trazo mi línea de lo que es la sisa de la manga. Allí lo pueden observar. Ya al trazar esta línea de la sisa, voy a medir lo que es el talle trasero. Esto yo lo voy a medir desde mi hombro, paso por la espalda y llego hasta la cintura. Y aquí voy a marcar 40 centímetros, que es mi medida. Ustedes se van a medir desde el hombro, pasan por la espalda y llegan a la cintura, y esa medida es la que van a tener de talle trasero. Como yo les había mencionado en el delantero, 40 centímetros si tengo de espalda, y si tengo en el delantero 44, le resto y los 4 centímetros que me quedan van a ser del ancho de la pinza del busto que yo les coloqué. Entonces ahora aquí en la cintura,
que esos puntos del talle trasero me ayudaron a trazar la línea de la cintura. Marqué allí mi cuarta parte de cintura, que es 18,5, así como en el delantero, y le tracé la línea del costado desde la espalda hacia la cintura. Ahora, de la cintura hacia abajo marco 12 centímetros. Y allí esos puntos van a ser la referencia para trazar la línea de la cadera, que son 25 centímetros, al igual que el delantero. Ahora voy con lo que es los contornos. Le paso la línea del costado acá de cintura a cadera. Luego termino con esta parte acá. Alineo mi regla desde esta esquina, bajo 1 centímetro solamente en esta parte. Inicio desde allí hasta hacia la izquierda y ya tengo por todo el contorno. Voy a realizarle lo que es el centímetro de costura, ya al tener todo este patrón básico realizado. Entonces, ya al marcar todas estas líneas punteadas de 1 centímetro de ancho, voy a proceder a cortar. Procedo a verificar que ya tengo todos los lados de mi patrón con sus líneas que me representan al centímetro de costura. Corto y aquí puedo observar que ya tengo cortado el ojalito. Le voy a dejar 1 centímetro, le hacen la marca en la tela para que le dejen el espacio allí, y le pueden hacer una vista a esta figura o simplemente le confeccionan por los bordes con lo que es sesgo. Bien, entonces ya tengo aquí mis dos figuras. Lo dejo con la pinza abierta para poder observar cómo me quedan los dos patrones. Ahora yo voy a darle la vuelta a estos dos patrones y voy a unir los hombros. ¿Para qué? Para observar el total de lo que me resultó el cuello. Entonces voy a doblar aquí los centímetros de costura de los hombros y simplemente voy a agarrar voy a tomar otra hoja y voy a marcar esta línea que ustedes observan aquí completa. ¿Para qué? Para que me tome esa medida al hacer lo que es el cuello tortuga, a la forma de lo que me resultó este cuello. Entonces aquí tengo, y voy a hacer con unas líneas punteadas, voy a marcar todo lo que es el contorno. Fíjense que cuando es cuello tortuga, a partir de la línea que yo voy a marcar, se hace hacia lo que es la izquierda, o la izquierda o hacia arriba. Pero si es un cuello que va hacia abajo, es decir, es redondo pero va hacia abajo, más hacia el pecho, entonces se hace desde las líneas punteadas hacia abajo la medida del ancho que le vayamos a dar. Entonces ya marqué por todo el contorno de el cuello. Ahora uno de esos puntitos que yo marqué allí y me va a dar esta forma curva. Esta va a ser la mitad de mi cuello. Bien, entonces para darle el ancho de lo que es el cuello tortuga que lleva esta blusa, yo debo subir unos centímetros, es decir, marcar a partir de esta línea hacia arriba 3 centímetros. En este caso lo voy a hacer así, de 3 centímetros. Ustedes ven cómo lo quieren, si lo quieren más grande o más pequeño, eso es decisión. Ahora, al marcar estos 3 centímetros hacia arriba, yo voy a tomar en cuenta que esa línea que yo voy a marcar allí, esta y esta, deben llevar, por ejemplo, la final, la de arriba, es la parte de atrás. Y esta de donde comencé es la parte delantera y por allí va doblada la tela. Entonces, para que resulten las dos partes del cuello. Entonces aquí es la parte trasera y yo voy a doblar mi hojita del patrón para representar cómo va a estar doblada la tela a la hora de yo colocar encima ese patrón. Por supuesto, esa línea que acabo de marcar en la parte superior después que coloqué los 3 centímetros, yo voy alrededor de esto
voy a colocarle 1 centímetro de costura a cada quien, ¿ok? En la línea superior y en la inferior de esa curva. Entonces deben tomar en cuenta esto. Aquí sí se los voy a cortar a lo que me da la figura, pero ustedes deben dejarle el centímetro de costura a todos los lados, excepto donde está doblado, porque por allí va a estar doblada la tela. Es decir, que le van a dejar el centímetro de costura es a la parte trasera y a los dos lados que lleva aquí la forma del cuello. Entonces me resulta este tipo de cuello así. Si yo lo uno, ok, él va a dar con todo el contorno del cuello. Fíjense bien en la forma circular cómo me va a dar la forma de ese cuello tortuga. Para culminar con el trazo de estos patrones, voy a tomar la medida de cada uno de los patrones, tanto básico delantero como básico trasero. Voy a medirle la sisa. En este caso, la sisa resultó de 23,5 centímetros cada una. Y como esta blusa lleva el detalle de un vuelo que representa como una manga de vuelo, entonces yo voy a realizar la siguiente forma de cómo voy a hacer mi patrón. Voy a utilizar una hoja de 28 centímetros de ancho por 22 de largo, y esta hoja en sí es una hoja tamaño carta que me va a servir para realizar esa forma del vuelo. Voy a hacerle primero un doblez hacia abajo, luego hacia un lado, y me va a quedar en 4 partes. Entonces esta forma que me va a hacer lo que es, o me va a resultar lo que es la manga de vuelos, yo voy a dividir la medida de 23,5 centímetros entre 6, y eso me va a dar 4,9 centímetros. Desde arriba hacia abajo voy a medir en forma así como las agujas del reloj esos 4,9 centímetros, y esas líneas o esos puntitos lo voy a unir con una línea curva y voy a bajar unos 8 centímetros, ¿ok? Para darle de una vez el centímetro de costura a esa parte del vuelo que va unida a la sisa, como también la final donde van estos puntos de 8 centímetros de largo, para darle lo que es el dobladillo del vuelo. Entonces marco, y ya al tener estas dos figuras, ¿okay? Estas dos líneas curvas, voy a proceder a, aquí les estoy indicando que es el vuelo que va a ir allí ubicado. Entonces voy a proceder a cortar lo que es la curva que va en la sisa y la curva resultante de lo que representa al borde del dobladillo, perdón, el borde de esta forma del vuelo. Ahora corto por una parte y lo voy a ubicar aquí, ya que el papel es un poco rígido, pero esta es la forma que me daría como resultado una forma en forma de vuelo. Bien, que es lo que me va a dar la vista allí de esa blusa, que es un vuelo. Que aquí lo doblo para que vean, porque está completamente, entonces aquí lo hago a la mitad, y eso es lo que me resultaría. Por supuesto, tiene 1 centímetro de costura de un lado, tiene otro centímetro de costura del otro, quedaría ya de ancho el vuelo de 6 centímetros. Entonces ya aquí tengo el resultado de mis patrones que voy a realizar para esta linda blusa. Espero que les haya gustado la explicación y hayan entendido. Pueden ver el video una y otra vez. En los subtítulos les aparecerán las medidas. Y bueno, espero que estén atentos para un próximo video. Los espero. Suscríbanse a mi canal, compartan y también comenten. ¿Ok? Nos vemos. Hasta luego.